Ok, comenzamos entonces con respecto a este tema, como lo dije anteriormente, que es la neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Con respecto a la información, fue administrada por la página de UpToDate, una página actualizada, lo que hace del tema la descripción general de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos, de la cual fue actualizada en el presente año de febrero del 2025. Para nosotros poder tener en cuenta o hacer lo que es, vamos a tener conocimiento de la tabla de contenidos. Uno es la definición, la epidemiología, la microbiología, la patogénesis, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento para poder enfocarnos con respecto a esta enfermedad. Vamos a iniciar entonces con respecto a qué es la definición y qué es la neumonía adquirida en la comunidad, lo cual va a corresponder a una infección aguda al parénquima pulmonar y que esto corresponde a aquellas inicios de sintomatología que están adquiridas en la comunidad en las primeras 48 horas o que estén en estos pacientes que se encuentren hospitalizados previamente. Con respecto a qué tenemos que tener en cuenta, a que las definiciones se encuentra la neumonía nosocomial, a cuales se va a referir a una infección aguda del parénquima pulmonar, pero que esto ya se encuentra adquirida a estos pacientes que ya se encuentran hospitalizados. Pero tenemos que tener en cuenta en estos dos, que se encuentra tanto la neumonía adquirida en el hospital y como la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es muy importante tener estos conceptos, ya que a partir de las 48 horas, una vez ingresado el paciente en la institución, tenemos que diferenciar si es una neumonía adquirida en la comunidad o si es una neumonía nosocomial. Pero también se encuentran otras definiciones como la neumonía asociada a la atención médica. Esta se va a referir en las cuales el paciente se adquiere esta neumonía en los hogares de ancianos, en los centros de hemodiálisis o después de una hospitalización reciente. Con respecto a la epidemiología, es la causa que aproximadamente 4,5 millones de visitas ambulatorias de urgencias anualmente, lo que va a corresponder a aproximar un porcentaje del 0,4 entre los encuentros. Hay que tener en cuenta entonces que la neumonía adquirida en la comunidad es la segunda causa más común de hospitalización y la causa más infecciosa en común de muerte y que esto en los Estados Unidos aproximadamente 650 adultos por cada 100.000 habitantes son hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad cada año, lo que va a representar 1,5 millones de hospitalizaciones únicas por neumonía adquirida en la comunidad cada año. Teniendo en cuenta entonces que casi el 9% de los pacientes hospitalizados con NAC serán rehospitalizados debido a nuevos episodios del NAC durante este mismo año. Con respecto a los factores de riesgo son muy importantes que me va a condicionar una neumonía adquirida en la comunidad. Una edad avanzada, mayor de 65 años, me condiciona a una neumonía adquirida en la comunidad. Teniendo en cuenta entonces que una edad avanzada va a traer a ciertas complicaciones o a ciertas comorbilidades que presenta el paciente. Estas comorbilidades que sean crónicas van a condicionar más rápido la evolución de obtener una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Como cuáles? Pacientes que sean diabéticos, pacientes que sean hipertensos, pacientes que tengan un evento cerebrovascular, pacientes que sean inmunocomprometidos o que tengan una falla multiorgánica que pueda producir una neumonía adquirida en la comunidad. La evolución va a ser más rápido a comparación de aquel paciente que esté totalmente sano. Con respecto a las infecciones virales de las vías respiratorias, es muy importante porque si nosotros tenemos o el paciente tiene una gripe en el momento o una infección viral, esto va a condicionar una neumonía viral y secundariamente se puede traducir a una neumonía secundaria producida por bacterias. Y hay que tener en cuenta entonces de lo que se llama las gripes mal curadas. Con respecto al tabaco y al alcohol, todos los pacientes que son, que tengan estos hábitos psicobiológicos marcados, es muy importante porque condiciona el sistema inmunitario y a través de eso lo que va a condicionar que ellos puedan producir o con una neumonía adquirida en la comunidad. El estilo de vida. El estilo de vida es muy importante en aquellos pacientes que ellos corren muchos factores de riesgo. Estos pacientes que se encuentran en hacinamiento, estos pacientes que se encuentran prisioneros, las personas que se encuentran también o que tengan contactos con sustancias tóxicas, ¿verdad? Esto va a condicionar también y es un factor de riesgo para producir una neumonía adquirida en la comunidad. Con respecto a la microbiología,
es muy importante porque la causa más común de la neumonía adquirida en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae y los virus respiratorios. Por eso, esta nueva guía o siempre se ha clasificado con respecto a las presentaciones y de la forma clínica de lo que cual la microbiología se presenta. Las causas más comunes de identificar la neumonía adquirida en la comunidad se pueden agrupar en tres categorías, como las bacterias típicas, las bacterias atípicas y los virus respiratorios. Entonces ellos se clasifican en diferentes grupos y de los cuales tenemos entonces que las bacterias atípicas lo que va a englobar parcialmente son Staphylococcus pneumoniae, que es la causa más común, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus del grupo A. Pero también existen las bacterias gram negativas aeróbicas enterobacter como la Klebsiella y la Escherichia coli. Tenemos que tener en cuenta entonces que esta bacteria es atípica. También se encuentran lo que son las bacterias microaerófilas y las anaeróficas, las que son asociadas a la respiración. Con respecto a las bacterias atípicas, vamos a encontrar Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Clamidia psittaxis y la Coxiella burnetii. Y entre los virus respiratorios tenemos el virus de la influencia A y B, el síndrome respiratorio agudo severo producido por el SARS-CoV-2, el rinovirus, el adenovirus, el virus de la parainfluencia, el virus sincitial y metaneumovirus y el bocavirus humano. Con respecto a la microbiología, es muy importante tener las condiciones de las cuales el paciente se encuentra. Una vez que nosotros tenemos un buen interrogatorio al paciente y donde tenemos los hábitos psicobiológicos y los antecedentes epidemiológicos, nosotros no podemos tener idea de cuáles van a ser los patógenos que el paciente presenta. Es decir, si el paciente tiene una comorbilidad, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente tiene su hábito tabáquico acentuado, tenemos que tener en cuenta entonces que el patógeno más común para esos pacientes van a ser Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, Moraxella catarrhalis y Clamidia. Pero como tenemos muchas condiciones que me pueden exponer a estos agentes, ¿verdad? Y que me van a producir esta neumonía adquirida en la comunidad, hay que preguntar y hacer hincapié cuál es el, su ocupación, porque es muy importante tener esto. Si el paciente es agricultor, si el paciente tiene exposición a aves, el paciente posiblemente tenga su infección por clamidia, que es muy importante que esto se va a tratar por las aves del corral. Y esto nos va a garantizar a nosotros, si nosotros tenemos un clasificado, el patógeno, no va a llegar lo que es la parte del tratamiento. Y es muy importante porque existen diferentes antibioticoterapias que van dirigidos específicamente para cada patógenos. Si nosotros tenemos, como por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con infección por VIH, ¿verdad? Mayormente los Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Mycobacterium tuberculosis, esos son los agentes que van a condicionar esta neumonía. Si el paciente ya tiene como comorbilidad, ya está establecido, ya está recibiendo tratamiento o en ese momento el paciente abandona el tratamiento, posiblemente el paciente tenga como patógeno el Pneumocystis jirovecii o Pneumocystis carinii, Streptococcus, Histoplasma, Aspergillus y todas esas bacterias atípicas que puedan condicionar una neumonía adquirida en la comunidad. Como otras condiciones, como los otros, tenemos que tener en cuenta qué hace el paciente, a qué se dedica el paciente y cuáles fueron los síntomas y desde cuándo comenzaron los síntomas, si el paciente hizo un viaje reciente o no lo hizo, ¿verdad? Y tenemos esto como tenemos la estancia en un hotel o en un crucero, mayormente de esos pacientes que vengan a la consulta, uno sospecha que el patógeno sea Legionella. A esos pacientes que viajan a otros países, entonces tenemos que ver cuál van a ser los patógenos para dirigir un tratamiento adecuado. Con respecto a la patogénesis y a la presentación de la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos que tener en cuenta entonces que tradicionalmente la neumonía adquirida en la comunidad es considerada una infección del parénquima pulmonar. Esto causa principalmente por patógenos respiratorios, bacterianos o virales.
Los patógenos respiratorios se transmiten de persona a persona a través de gotas o por inhalación de aerosoles, como en el caso de Legionella coxiela. Tenemos que tener en cuenta entonces que tras la inhalación del patógeno se coloniza lo que es la parte de la nasofaringe y una vez llega a los alvéolos pulmonares mediante microaspiración. ¿Qué tenemos que tener? Que cuando el tamaño del inóculo, ¿verdad? Es suficiente o la defensa inmunitaria del huésped es tan deteriorada, se produce la infección. Por eso que nosotros en este cuadro de representación tenemos lo siguiente. Un alvéolo normal, lo cual tenemos la flora, pero también tenemos el alvéolo durante el capuchón, ¿verdad? De los cuales van a seguir los siguientes pasos. Primero llega el patógeno, lo que es al espacio alveolar. Tenemos que tener en cuenta que el segundo paso, en este caso sería el Streptococcus pneumoniae. El segundo paso lo que va a hacer es la multiplicación incontrolada de patógenos que va a condicionar que la producción local de citoquinas y principalmente por macrófagos alveolares. El cuarto paso lo que va a ser el reclutamiento de neutrófilos en el espacio alveolar, introduciendo lo que es las citocinas en la circulación sistémica. Y generalmente lo que va a producir entonces el exudado alveolar, produciendo entonces lo que es la neumonía. Con respecto a la presentación clínica, ¿qué es lo que vamos a ver en estos pacientes y que tenemos que tener en cuenta y categorizar si la presentación es típica o atípica? Si la presentación clínica, esto depende, eso va a garantizar y que tenemos una triada para esto que es típicamente de la neumonía. Llámese fiebre, tos y disnea. Es muy importante porque nos vamos a categorizar a que el paciente se encuentre en una neumonía leve o una neumonía grave. Todo depende de la sintomatología, signos y síntomas que el paciente presente. También, si el paciente presenta una neumonía grave, lo que lo va a categorizar es la presencia de la sepsis y dificultad para respirar. Presentación típica, la tos con o sin producción de esputo, la disnea, el dolor torácico pleurítico. Pero también tenemos que tener en cuenta que en el momento de realizar el examen físico, nosotros vamos a ver al paciente taquipneico con aumento del trabajo respiratorio. Los ruidos respiratorios mayormente son crepitantes por el exudado alveolar y roncus y que se puede observar fremito táctil o la matidez a la percusión en el momento de realizar el examen físico. Fiebre, escalofrío, fatiga, malestar general, anorexia y taquicardia como método compensatorio de ese foco infeccioso a nivel pulmonar va a presentar este paciente. Pero si nosotros ya tenemos en cuenta el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, vemos la evolución, si el paciente tiene una evolución tórpida o no. Porque si el paciente tiene una evolución tórpida, lo que va a condicionar es una sepsis. Y que tenemos que tener en cuenta entonces que el paciente va a producir hipotensión, alteración del estado mental y la disfunción orgánica dentro de los órganos renales, hepáticos y trombocitopenia, que es muy importante tenerlo en cuenta en el momento de tener, del ingreso del paciente. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? El diagnóstico en la primera parte siempre va a ser semiológico porque tenemos la presentación clínica de este paciente. Si el paciente tiene esta triada de tos, fiebre, disnea, ya nosotros pensamos a un cuadro respiratorio. Y es muy importante entonces para nosotros complementar este diagnóstico, hacer las imágenes. Rayos X de tórax de este paciente es muy importante porque nos va a dar las características del foco de consolidación de este paciente. La rayos X de tórax tiene que ser posterior, anterior y lateral, donde encontremos nosotros los agregados pulmonares. Los crepitantes por el exudado alveolar es muy importante. Si nosotros tenemos una presentación atípica, que solamente el paciente tenga tos, pero la cronología no nos da para tener de fase aguda, nosotros podemos enviar al paciente a realizar una tomografía axial computarizada de tórax, donde sí nos oriente a nosotros que en las rayos X no podemos ver esas imágenes y tener, como lo vemos en esta imagen, un foco de consolidación en base derecha.
y hay que tener en cuenta entonces cuáles van a ser las comorbilidades que presente este paciente, porque existen diagnósticos diferenciales a esto. Si el paciente presenta una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o si el paciente es asmático, en los cuales esos cuadros se exacerban. Con respecto a la gravedad y el lugar de atención, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener criterios clínicos como la presentación del paciente y esto tenemos que realizar el score. ¿Cuáles van a ser los scores mayormente para la neumonía adquirida en la comunidad? Le hacemos el índice de gravedad de neumonía, que es la PCI, y el CUR 65. Es muy importante realizar en el momento que nosotros valoramos al paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el score, ¿verdad? Del índice de severidad de neumonía, es lo que me va a englobar a mí, son cuatro categorías. Primero, la edad del paciente, porque entre mayor tenga edad el paciente, que sea un adulto mayor, mayor probabilidad presenta a la exposición de una neumonía adquirida en la comunidad. Enfermedades y las comorbilidades crónicas que este paciente presenta si el paciente es inmunocomprometido va a presentar muy factores de riesgo que van a condicionar. El examen físico en el momento del ingreso del paciente es muy importante y lo que es la parte del diagnóstico por radiología, por imágenes y por laboratorio que nosotros van a garantizar que el paciente y terminar de confirmar que el paciente tenga esta neumonía, este cuadro infeccioso. Esto se va a clasificar en 5 grandes grupos y teniendo nosotros el grupo podemos clasificar si el paciente se encuentra en una clase 1 o 2 sería leve, 3 y 4 sería moderado y si el paciente cuenta con una clase 5 ya tenemos conocimiento de que el paciente se encuentra con una neumonía grave y dependiendo las puntuaciones de esto vamos a ver el manejo, si se encuentra ambulatorio, lo podemos tener en una hospitalización común o si el paciente lo podemos tener en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos el score del CUR 65, lo cual es el índice de grado de severidad para este manejo del ataque. El CUR 65, por sus siglas, mayormente van a tener una puntuación, ya que la C va a ser por confusión, la U por la uria, la R de respiración, la B por la parte del sistémica, de lo cual va a tener la presión arterial, y 65 porque mayormente se ha categorizado en los estudios que los pacientes mayores de 65 años condicionan a tener una neumonía adquirida en la comunidad. Ellos lo que me van a tener es el porcentaje de mortalidad y que vamos a englobar, a categorizar estos pacientes de acuerdo a la puntuación obtenida. Y como lo hablé previamente, el manejo de esto va a depender de la puntuación que obtenga el paciente una vez ingresado. Si lo podemos manejar ambulatorio, en el medio hospitalario o que va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Con respecto al ingreso de la unidad de cuidados intensivos, tenemos que tener criterios para nosotros valorar e ingresar a este paciente. Tenemos que tener de los cuales todos estos 3 criterios. El estado mental alterado, menor de un Glasgow 8 puntos, una hipotensión que requiere un soporte de líquidos. Ya esto me está condicionando que el paciente va a entrar en una sepsis, posiblemente dentro de un shock séptico. La temperatura que esté por debajo de 36 o superior también, que esté por encima de 38.3. La frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto. La relación entre la tensión arterial de oxígeno y la fracción de oxígeno es muy importante para hacer nosotros la PAFI que esté por debajo de 250 y por eso tenemos varios criterios como el criterio de Berlín para nosotros clasificar este paciente. Con respecto a los laboratorios, el nitrógeno ureico en sangre que esté por encima de 20 miligramos sobre decilitro, el recuento leucocitarios que esté por debajo de 4.000, el recuento plaquetario que esté por debajo de 100.000 y los infiltrados multilobulares, lo que me va a condicionar o lo que se me va a visualizar en una imagen tipo rayos X de tórax. Con respecto al diagnóstico, ya tenemos conocimiento. Primeros es la clínica, las imágenes, pero también tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene una evolución tórpida, cuáles vamos a tener esos
diagnósticos complementarios, como por ejemplo los hemocultivos, los cultivos de esputo, para nosotros diagnosticar cuál es la bacteria y cuáles son los antibióticos que hay que darle a esa bacteria. El antígeno estreptocócico urinario, las pruebas de Legionela es muy importante. Si el paciente presenta una lesión a nivel pulmonar y si el paciente tiene ya antecedente de POC o de esto y tenemos la posibilidad y tenemos el equipo de hacerle una broncoscopia para realizarle un lavado alveolar y posterior a eso tomarle una muestra para cultivar, es muy importante con eso. Cultivos de aerobios, cultivo de legionela, la adquisición de cultivo de hongos, porque las presentaciones atípicas también me puede dar esta infección por hongos y las pruebas de virus respiratorio. Es muy importante con respecto a esto para obtener un buen diagnóstico. Los diagnósticos diferenciales, mayormente no todo paciente que presente una dificultad para respirar sea neumonía, porque hay múltiples enfermedades que me pueden dar y tenemos que tener en cuenta si el paciente presente su insuficiencia cardíaca que esté complicado con edema agudo de pulmón o que tenga una embolia pulmonar, una hemorragia pulmonar, que el paciente ya sea un paciente que presente una telectasia o una neumonitis por aspiración química. Mayormente esto se presenta en aquellos pacientes que tengan eventos cerebrovasculares y en vista de eso ellos pueden producir esa neumonitis por aspiración y lo que va a condicionar posteriormente va a ser una neumonía. Las reacciones medicamentosas, que el paciente tenga un CA de pulmón y las enfermedades vasculares del colágeno y la vasculitis. Hay que tener muy en cuenta esto y tener los criterios para nosotros tener estos diagnósticos diferenciales, porque el paciente puede tener su falla cardíaca, pero ya nosotros tenemos conocimiento que el paciente venía con una comorbilidad previamente antes de su ingreso y tenemos que nunca dejarlo por fuera si es en realidad una falla cardíaca descompensada o que si el paciente tenga su neumonía adquirida en la comunidad. Con respecto al tratamiento, lo que nos dice la guía de la ICSA, del EI, en la actualidad, ¿verdad? Que para aquellos manejar estos pacientes tenemos que tener en cuenta, si el paciente presenta un paciente joven, menor de 65 años y que no tenga ningún tipo de comorbilidades, pues podemos iniciar con amoxicilina oral 1 gramo cada 8 horas, combinado con macrólidos o doxiciclina. Pero si el paciente tiene comorbilidades muy importantes, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, fallas cardíacas, hay que tener en cuenta que hay antibióticos que van a condicionar o que van a empeorar el cuadro de la comorbilidad, pero la guía nos pauta entonces que tenemos las opciones de la amoxicilina con ácido clavulánico 875 sobre 125 miligramos 2 veces al día, combinado con un macrolide o una doxiciclina. Pero si el paciente presenta a un cuadro alérgico, esto tenemos las opciones de utilizar la fluoroquinolona, siempre y cuando nosotros tengamos conocimiento de las comorbilidades del paciente, ya que algunos de estos antibióticos pueden condicionar el empeoramiento del cuadro. Y le traigo este cuadro como el resumen de todo el esquema de la antibioticoterapia que nos dicen actualmente para esta neumonía querida en la comunidad y donde nosotros vamos a categorizar a este paciente. Si nosotros tenemos una hospitalización sin factores de riesgo que el paciente, podemos utilizar los antibióticos beta-lactámicos, la ceftriaxona o la ampicilina sulbactam combinados con los macrólidos o la tetraciclina. Pero si el paciente, como le digo previamente, es alérgico a algunos antibióticos, tenemos la alternativa que se encuentra en monoterapia, como la levofloxacina o la moxifloxacina. Si el paciente se encuentra hospitalizado, ya nosotros tenemos conocimiento que el paciente venga de un estado de una enfermedad renal crónica, que el paciente se encuentra en hemodiálisis, que tenemos conocimiento que el paciente se encuentra en ese medio, en ese centro, tenemos que tener, si el paciente se encuentra con riesgo de contraer el estafilococo auro resistente a la meticilina, podemos utilizar beta-lactámico combinado con vancomicina o linezolid. Si el paciente se encuentra entonces ya hospitalizado, pero tenemos sospecha ya que el paciente ha tenido una evolución y que el paciente estuvo hospitalizado previamente y que recibió antibioterapia,
puedes tener el riesgo de contraer con bacterias con pseudomonas y vamos a tener entonces el esquema de la antibiótico-terapia con piperacilina taxobactam o cefepime, con una cefalosporina de cuarta generación, o ceftazidima de tercera, o en ese caso podemos utilizar los carbapenémicos, meropenem o imipene combinado con un macrólido, o en su defecto también lo puedo utilizar con una fluoroquinolona. Las hospitalizaciones con riesgo de MRSA y contra pseudomonas, la primera opción que nos da la pauta, la guía, es vancomicina o linezolid más piperacilina taxobactam o cefepime combinado con, o también puede ser con carbapenem. Hay que tener en cuenta entonces en el contexto que se encuentra el paciente. Si el paciente se encuentra con una falla renal, pues si tenemos conocimiento que la vancomicina es nefrotóxica, tenemos la opción del linezolid. Y que si el paciente tiene, podemos utilizar la cefalosporina combinado entonces con un carbapenémico. Pero si ya nosotros tenemos conocimiento que el paciente ya tiene una evolución tórpida, que el paciente ya evolucionó a una asexia, a un shock séptico que ameritó, tenemos que tener en cuenta entonces el uso de glucocorticoides. Para estas opciones me la da para el esquema de la antibiótico terapia es la vancomicina o linezolid con piperacilina taxobactam o en su defecto cefalosporina de cuarta generación o carbapenémico. Y en esta, si el paciente ya se encuentra en un shock séptico y que el paciente requiera de una ventilación mecánica o que el paciente ya se encuentra en un shock refractario, considera la terapia con glucocorticoides, es lo que me va a garantizar a mí tener una buena respuesta a todos los antibióticos-terapias que tengamos nosotros y para poder tener que el paciente no tenga una estancia hospitalaria prolongada que va a condicionar múltiples eh, patologías posteriormente y múltiples enfermedades estando ahí en esa enfermedad, que lo que va a condicionar a eso, a una estancia hospitalaria prolongada. Bueno, eso es el pequeño resumen que realicé con respecto a las neumonía adquirida en la comunidad, con respecto a un resumen de la nueva actualización del 2025.